Ya vamos a esperar unos 5 minutitos y comenzamos. Sandra, no sé si me escucha, por favor, ¿me podría verificar esa información? Buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Javiera, ¿me escucha bien? Ah, ya, qué bueno, porque eso quería saber, chiquilla. Si es que estaba bien el tema del audio. Vamos a poner silencio para evitar interrupciones, chiquillas. Vamos a esperar que por lo menos entre algún compañero más, porque por lo menos siempre se piden mínimo 3 personas. Y comenzamos, ¿ya? Ah, y la pantalla ahí, chiquillas, ¿todo bien? Ahí lo puse en PDF porque me acuerdo que Sandra me había dicho el tema de hacerlo, ¿cierto? Por PDF y no en PowerPoint. A ver, tengo todo reactivado. Solicitar para reactivar audio. Ya, ahí hablen, a ver, para ver si está ok el audio. Profe, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Tienen que pinchar nomás, chiquillos, donde dice solicitar reactivar audio. No, Ahí estamos. salía profe que el anfitrión no nos dejaba hablar. Tenía silenciado. Ah, ya. Por eso Ya, nadie pero ahí más estamos ok, ¿o no? podía hablar. Ahora sí le podemos hablar todo. Ya, perfecto. Bueno, estamos poquitos todavía, pero vamos a comenzar nomás porque en realidad hay que aprovechar cierto la hora. Bien, chiquillos. Chiquillas, porque hoy día hay solo chiquillas. Mm. Vamos viendo entonces, chicas, el estudio de título.
¿Me verifican y corroboran, por favor, que se ve bien el tema de el compartir pantalla? Sí, profe. Perfecto, ya. Importante señalar, hoy día les traje en la escritura cómo queda cuando el cónyuge autoriza, estando en sociedad conyugal, autoriza la venta que eventualmente, cierto, puede realizar la mujer. ¿Ya? Busqué una escritura para que ustedes vean cómo debe ir, ¿ya? El tema de la comparecencia, porque esto se refiere a este tema. ¿Cómo comparece, cierto, el hombre en estos casos? ¿Ya? Comparece, por supuesto, administrando. Recuerden que ese es el gran tema y que, por supuesto, está en materia de actualización legal. Lo que se está buscando es que en un futuro el marido, ¿cierto? Que se casó, ¿cierto? En sociedad conyugal con la mujer, no tenga que autorizar la venta de los bienes de aquella. ¿Ya? Eso es súper importante para efectos legales porque fíjese que hasta el momento la mujer que está casada en sociedad conyugal tiene que ser autorizada por su marido. ¿Ya? ¿Van viendo la escritura, verdad? Sí, profe. Súper. Ya. Si se fijan, me voy a ir a la cláusula específicamente que... Ya. La cláusula séptima se refiere precisamente, chiquillas, a esta comparecencia. Si se fijan, importante señalar que debe estar correctamente individualizada la persona. ¿Qué significa eso? Ya que cuando, por ejemplo, el cliente usted les pregunte, no sabe qué, resulta que del banco o del conservador me dijeron que había un reparo porque no estaba individualizado. ¿Qué significa eso? Que básicamente faltaron datos de la persona, ¿ya? Así que eso es súper importante que esté correctamente el root, por ejemplo, en las escrituras, chiquillos, todo debe ser con letras, ¿ya? Ahora, actualmente, casi todas las notarías le van a decir, no, todo tiene que ser en letras. Entonces, el nombre completo del cónyuge, ¿cierto? El root escrito en letras, ¿ya? Y si se fijan, me voy a la parte que precisamente nos señala que don Romualdo Ramos, cédula tanto, en su calidad de cónyuge, ¿cierto?, de doña Teresa y como administrador de la sociedad conyugal y de los bienes propios de su cónyuge, vienen a autorizar expresamente a su cónyuge para que realice, ¿cierto?, la cesión de derechos objeto de la presente escritura. ¿Ya? Así debe ir la cláusula, así se lo debe sugerir usted a la clienta que le diga, chuta, mire, pero ¿sabe qué? El escenario es este. Así debe ir. ¿En qué calidad comparece? Pregunta, ¿cierto? Importante que usted debe saber en la calidad de administrador de esta sociedad de bienes, ¿ya? Así debe ir redactado y por ende, si existe algún reparo, recuerden que los reparos significa cuando se piden más antecedentes, sea por el banco o sea por el conservador, o hay que rectificar alguna información, generalmente, ¿cierto? Le van a decir, no, no podemos seguir hasta que usted rectifique algo, le van a decir al cliente. Entonces, si el cliente le dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que hubo problemas porque la verdad es que no estaba compareciendo mi marido en la venta, es por esto, porque es esta cláusula la que le falta. ¿Ya? Entonces, eso quería mostrarles para que ustedes pudieran aterrizar al menos cómo va en una escritura ya el tema de la comparecencia del cónyuge. ¿Bien? Ya. Importante señalar también que hablamos de los regímenes de matrimonio. En Chile actualmente se acuerdan, además de la sociedad conyugal y la separación de bienes, ¿cuál otro régimen existe? Régimen de unión. Sería una actualización, ¿cierto? Es una otra forma de un vínculo, pero régimen propiamente tal. ¿Qué otro régimen había en materia de matrimonio? Cuando con mi marido yo tengo un negocio, tengo muchas propiedades, entonces usted como corredora en un futuro se va a casar con un corredor también y van a Ya. generar muchas utilidades. ¿Cómo se llama ese régimen matrimonial? Ah, ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan, chiquillas?
No, lo estaba confundiendo con separaciones de bienes, sí, pero no, era otro nombre que tenía el... Ya, no se olviden, participación en los gananciales. Esto se da muy poco en Chile, la verdad, muy poco en Chile. Pero se refiere, como le digo, imagínese usted en un futuro que usted va a decir, ok, nos casamos, pero nos vamos a repartir de acuerdo a las utilidades que tengan nuestro negocio, porque usted en un futuro, ¿cierto?, también se va a poder constituir como una empresa propiamente tal. Entonces, lo que va a pasar es que usted, obviamente, sus utilidades van a crecer, su capacidad, cierto, económica también va a crecer y eso va a generar que existan, cierto, muchas más utilidades como empresas de cada cónyuge, ¿ya? Para eso se establece este tercer régimen de participación en los gananciales. Y un detalle muy importante, que esta es clásica pregunta, cierto, de asesoría, que llega el cliente señalando y dice, bueno, yo me casé con separación de bien, entonces en realidad después no me va a heredar mi marido si yo me muero. No, los regímenes matrimoniales, chicos, se establecen en vida de la persona, ¿ya? Eventualmente, si se muere el cónyuge, igual va a heredar, ¿ok? No es solamente porque yo me casé en separación de bienes, aquí el cónyuge lo sacamos de la historia, eso no es así, ¿ok? Es Mm, solamente para ver la vida de la persona. Y no se olviden de la figura que puede ser también como una limitante al momento de generar una venta propiamente tal. Hablamos mucho de la figura ya como una limitación a la propiedad al usufructo, que podía ser para toda la vida de una persona. En el caso, supongamos, de esta clienta que resulta que tiene dos hijos y quiere proteger a uno de ellos de manera que no se turbe, ¿cierto?, la propiedad de él, pero para efectos de vivir en ese lugar, esta persona, esta clienta, lo más probable es que constituya un usufructo, ¿ya? Por supuesto que como tiene dos hijos, no le puede dejar la totalidad, ¿cierto?, de sus derechos a uno solo, ¿verdad? Porque estaría infringiendo la ley. Lo que sí puede establecer es un derecho de usufructo, ¿ya? O sea, el derecho a usar y gozar, ¿cierto? En este caso de el bien raíz. ¿Bien? Perfecto. Entonces, hablamos también, ¿cierto?, de estos regímenes matrimoniales, ¿cierto? Y por supuesto, quedamos, si no me equivoco, en la diapositiva respecto, nosotros quedamos acá. Cosas a considerar según la calidad de la propiedad. Acá quedamos nosotros, siguiendo, ¿cierto?, con la diapositiva. Si nos referimos si el inmueble tiene la calidad de predio urbano o predio rural. Si es un predio urbano, necesariamente deberás poner atención al plano regulador de la comuna para observar si se impone alguna restricción, ¿ya? Y si es un predio rural, en caso de que tenga ganas de realizar un loteo, verificar que cuenta con condiciones de habitabilidad y las condiciones del terreno permiten solicitar una autorización de subdivisión de suelo rural para fines habitacionales y proyecto de loteo. Como pregunta frecuente se establece, siguiendo cierto en orden esta diapositiva, ¿quién generalmente debe pagar este estudio de títulos? Recuerden que la naturaleza en sí de este estudio de títulos es que es un informe, ¿ya? Un informe. Bien, por regla general es el vendedor quien debe facilitar todos los documentos y antecedentes necesarios. Sin embargo, es el comprador quien debe pagar por el estudio de títulos. ¿Qué ya, significa esto, chiquillos? Que si bien, cierto, el vendedor puede, ¿cierto? Ok, acá tengo la documentación actualizada de esta propiedad para que podamos generar la venta. ¿Quién se debe asegurar finalmente de que esta propiedad no tiene ninguna limitación, que está todo cierto en orden respecto al historial de esta propiedad? Es efectivamente cierto, en este caso, el beneficiado. O sea, el comprador debe pagar por el estudio de títulos. A eso se refiere. Si se fijan, suena o podría eventualmente interpretarse como un tanto ambiguo, pero en realidad significa eso. O sea, si bien puede aportar el vendedor, quien debe efectivamente analizar de manera correcta, por supuesto, es quien se va a quedar con esta propiedad, ¿cierto? Es el comprador. Bien, ojo mm, que esto siempre es sin perjuicio de las reglas que impongan las partes, ¿ya? Porque usted sabe que
siempre las partes pueden llegar a alguna especie de acuerdo y eso por supuesto que también es legal. ¿Qué significa eso? Que si en realidad van a llegar por acuerdo, ¿cierto? Entre ellos, ok, el estudio de título vamos a pagar 50 y 50, eso eventualmente también es legal, ¿ok? Bien, ¿dónde encuentro los documentos para realizar el estudio de títulos? Este informe que nosotros hablábamos, ¿cierto? Que da cuenta de las características del lugar, ¿cierto? Las zonas de acceso que tiene, el tipo de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. En estricto rigor, recuerden que existen ciertas situaciones donde yo podré generar el trámite de manera presencial. ¿Qué significa esto? Si bien, por ejemplo, yo puedo llenar, ¿cierto? Un formulario de posesión efectiva, finalmente al momento de generar esa inscripción, se podrá realizar a través del sistema, pero por ejemplo la posición efectiva igual voy a tener que ir a dejar el formulario, ¿cierto? De manera presencial. Punto número uno. Entonces va a depender. En muchas otras instituciones se va a poder entonces generar el trámite de manera online, ¿ya? Pero siempre hay excepciones. Legalmente, chicas, siempre se establece, en derecho se habla siempre de la regla general y situaciones excepcionales. ¿Cuáles son estas instituciones principales? Conservador de bienes raíces del lugar del inmueble, el Serviu, la municipalidad respectiva, el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Que también fue una de las preguntas de prueba, Registro Civil y Tesorería General de la República, ¿ok? ¿Cuánto tiempo toma hacer un estudio de títulos? Esto es muy relativo, chicos, porque por supuesto que si tenemos un historial ordenado, actualizado respecto de los títulos, no existe ningún tipo de reparo, ¿cierto? Pendiente, o sea, no está generando, ¿cierto? El tema de que incorpóreme este antecedente, que falta esta otra cosa, no tiene que aclarar lo que se aportó en dicho cierto estudio de título o documentación, por supuesto que eso va a alargar el proceso. Esto ya lo conversamos, ¿cierto? Esto de los reparos puede eventualmente no solo alargarlo, ojo, no es un plazo necesariamente de una semana, de 2 semanas, puede incluso alargar meses, meses e inclusive llegar, ¿cierto?, al año. ¿Ya? Entonces, siguiendo con la diapositiva, se señala que esto es relativo, va a depender de las características de la propiedad. Sin embargo, si es uno sencillo, podría ser un par de semanas. O sea, sencillo, en el entendido cierto de que se entiende por sencillo, como les digo, que todo esté en orden. O sea, llegó don Pedrito y le dijo, mire, acá yo tengo todos los derechos cedidos porque era la propiedad de nuestra madre y queremos vender y mis hermanos me transfirieron todos a mí. Si esa propiedad está a nombre de Pedrito, perfecto, perfecto, porque eso es cierto, lo va a dar cuenta el conservador de bienes raíces con el respectivo cierto certificado cierto de inscripción de dominio vigente, pero si no es así y resulta que Pedrito le dice, sí, mire, lo que pasa es que me cedieron solo 3 hermanos, pero falta uno de ellos, pero él me lo dijo a mí que lo va a hacer, pero es solo eso, o sea, falta un detalle. Es que no es un detalle, pues, don Pedrito, le tiene que decir usted. No es un detalle. Porque este tema, esta escritura que nos falta, ya recuerden que las escrituras públicas se otorgan en notaría y después siempre la tenemos que llevar al conservador de bienes raíces. Ya lo dijimos, no se olvide nunca al momento de dar la asesoría en cuestión. Puede estar súper linda esa escritura pública, hermosa. Le cedieron todos los hermanos derechos a don Pedrito que quiere vender esa propiedad. Pero si eso no está en el conservador de bienes raíces, que es quien efectivamente lleve el historial de la propiedad, no sirve de nada esa escritura pública. Ya debe estar inscrita al margen en el historial de esa propiedad. ¿Ok? Bien, otra pregunta. ¿Tiene validez un estudio de títulos realizado sobre uno anterior? No hay problema. Eso sí, es importante tener en cuenta que el estudio anterior debe haber sido realizado por un abogado conforme a las pautas de colegio de abogados.
La función de este nuevo estudio que se encargue será la de examinar aquellos antecedentes correspondientes a hechos posteriores no comprendidos en el estudio de título anterior. ¿Qué significa esto, chiquillos? Supongamos que en el mismo ejemplo que dimos recién de don Pedrito, resulta que don Pedrito, claro, nos dijo, no, mire, usted ya tiene todo listo, ok. Y resulta que don Pedrito le dice, no, mire, si me falta solamente la escritura donde me debe ceder uno de mis hermanos para que estemos todos en ok y se pueda vender la propiedad. Perfecto, le va a decir usted, pero nos falta algo entonces. Ok, eso usted ya lo realizó, ¿cierto? Hasta ese momento. Pero ese nuevo título, donde le va a ceder los derechos el hermano de Pedrito a don Pedrito, debe constar, ¿cierto? Para un completo estudio de títulos. Entonces, obviamente, este antecedente nuevo, que era esta cesión de derechos que no había en primera instancia, debe existir para que se venda de manera correcta esta propiedad. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy explicando, chicos, respecto de la importancia de la escritura pública en materia de inscripción? Y además, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en este caso de Pedrito que lo estoy explicando, existen hermanos que si bien le cedieron, ¿cierto? Falta uno de ellos que lo genere, porque si no, Pedrito no va a poder vender esa propiedad. ¿Se entiende hasta ahí o tienen alguna duda? Por favor, si tienen dudas, no se preocupen, las resolvemos en este momento. Ahora es Juan. No están silenciados, ¿cierto? Sí se entiende, profe. Ya, perfecto. Recuerden que otra forma, cuando existe una comunidad de personas, ya que existe don Pedrito, ¿cierto? Y los hermanos de don Pedrito, es entregar un mandato, ¿ya? Entonces, todos los hermanos, ¿cierto? En caso de que no le vayan a ceder los derechos a don Pedrito, a un mandato para que solo uno de ellos, ¿cierto?, comparezca en representación de los hermanos, ¿ok? Eso no implica que obviamente él se va a quedar con todo el dinero de la venta, no, sino que solamente va a representar en ese negocio, ¿ya? Recuerden que en muchos casos, sobre todo, ¿cierto? Antiguamente las familias son bien numerosas y es ahí donde ustedes van a tener la mayor cantidad de problemáticas, porque claro, se murió la hermana de don Pedrito y resulta que están las hijas. ¿Y qué pasa con las hijas? Una puede ser menor de edad y así sucesivamente, ¿ok? Bien, ¿en qué estado deben estar los documentos aportados por el vendedor? Debemos distinguir ciertos aspectos, dice la ley. A. En original o copias autentificadas ante notario. Copias autorizadas llamadas legalmente. Claramente es el ideal, sin embargo, no siempre se tiene. Fotocopias simples será al criterio del abogado del comprador, pero igualmente el abogado del vendedor tiene el deber de verificar que los antecedentes sean fidedignos, sean reales, sean verídicos. Eso significa fidedigno. Ustedes saben que ahora las escrituras tienen un código QR, ¿verdad? Bueno, el que no lo sabe, ahora, ¿cierto? Lo va a salir sabiendo en esta clase, porque las escrituras tienen un código QR, ¿ya? Y en general, la mayoría de los documentos, ¿qué significa eso? Que ya no es necesario, ¿cierto? Tener tanta copia, sino que solo con ese código QR, ¿cierto? La otra persona va a escanear ese código QR y va a servir para saber que ese documento es válido, ¿ok? O fidedigno, tal como lo señala, ¿cierto? La diapositiva en cuestión, ¿ok? Bien. Documentos extendidos en el extranjero tienen requisitos especiales. Deben estar legalizados, traducidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en caso de que corresponda, protocolizados en una notaría de Chile. Excepcionalmente, las escrituras públicas extendidas ante un cónsul de Chile en el extranjero bastará la legalización.
El cónsul, chicos, por supuesto que es un representante, ¿cierto? En materia diplomática y sirve, ¿cierto? Eventualmente para poder ratificar trámites cuando una persona, ¿cierto? Se encuentra fuera de Chile, ¿ok? A eso se refiere este representante diplomático. ¿Qué dice? Excepcionalmente las escrituras públicas extendidas ante este, recuerden que el cónsul para estos efectos es un ministro de fe, en el extranjero bastará la legalización, ¿ok? Documentos insertos en una escritura pública. Es importante tener en consideración que esos documentos a los que hace la referencia tendrán valor en la medida que el notario deje constancia en la misma escritura que se le ha exhibido el original. Por ejemplo, certificado de matrimonio, certificado de impuesto territorial, etcétera. Claro, en las escrituras ya existe una parte, ¿cierto? Debajo, a ver, vamos a buscar si tengo una por acá, ¿cierto? Copia, cesión de derechos hereditarios. Nos vamos al final de la escritura, a eso se refiere. Prefiero yo mostrarles, chiquillos, la información para que ustedes no se imaginen, porque de repente esta cosa puede ser un poquito, ¿cierto? Difícil de asimilar, pero la verdad es que no es tan difícil. Miren, importante, a propósito de las actualizaciones de leyes que nosotros hablamos el otro día. Si se fijan, en la cláusula novena se ve la escritura, chicos, de lo que les estoy exhibiendo, ¿verdad? Por favor, solo respóndeme por lo menos por el chat. Sí, profe. Sí, perfecto. Muchas gracias, chiquillas. Si se fijan, en la cláusula novena dice certificación de registro de deudores de pensiones de alimentos. En virtud de lo dispuesto en la ley 21.389, artículo 31, certifico que con esta fecha he revisado el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, no habiendo encontrado inscripción vigente, tanto a nombre del comprador como de los vendedores, ¿ok? Si se fijan, en la notaría verifican ambas situaciones, ¿ya? Como deudores de pensiones alimenticias, igualmente las partes de este instrumento declaran bajo juramento conocer las disposiciones legales pertinentes y comprender que el conservador de bienes respectivos, y fíjense, esto es lo más importante, podría rechazar la inscripción pertinente en virtud de la ley en el caso de existir deuda por este concepto. Y es aquí donde encontramos la respuesta a la pregunta de prueba que tenían ustedes. Así de importante es. Si se fijan, la notaría en este caso, ¿cierto? Verificó si ambos, o sea, el comprador y el vendedor, estaba, ¿cierto?, capacitado respecto de este registro nacional de deudores de pensiones de alimentos para poder efectivamente, ¿cierto?, concretar esta venta. ¿Ok? Bien. Y además, ¿cierto? Aparece que todos están declarando, ¿cierto? Efectivamente sus facultades, sus datos personales, ¿cierto? Se entiende y a eso se refiere también la cláusula que leímos la semana pasada. Se entiende que la persona que está suscribiendo la escritura está diciendo la verdad respecto a los datos de su nacionalidad, de su identidad, de su profesión, de su estado civil y de su domicilio, ¿ok? Haciéndose responsable de ello y de las consecuencias jurídicas que conllevan. Claro, porque esto eventualmente, ¿cierto?, podría ser falso y mentir frente a un ministro de fe, eventualmente, ¿cierto?, podría perseguirse un delito penal, en caso de que exista, ¿cierto?, eventualmente alguna afecta. Entonces, siguiendo con lo que acabamos de mencionar, chiquillos, recuerden, ¿cierto?, lo que estamos hablando de este registro de deudores, lo que estamos hablando de esta cláusula de veracidad, que se entiende que quien está, que su cliente que está declarando, usted tiene que decirle, mira, que es súper importante que usted diga sus datos reales, ¿ya? Porque esto es importante que sea fidedigno para usted, si no, eventualmente, inclusive, podría, ¿cierto?, existir algún delito de carácter penal, ¿ok? Bien, si se fijan, debajo, donde les estoy mostrando, dice inserto lo siguiente.
Servicio de Registro Civil e Identificación, República de Chile, certificado de matrimonio. A esto se refiere el cierto inserto que nos aparecía recién. Van los datos, circunscripción en este caso fue Coquimbo, ¿cierto? El número de inscripción que tuvo ese matrimonio, ¿cierto? El año, el nombre del marido, el nombre de la cónyuge, ¿cierto? Cuándo se celebró y muy importante, recuerde la fecha de emisión. Siempre les van a pedir, ¿cierto? Documentos que estén actualizados, ¿ok? Además, en este caso, vemos otro inserto, ¿cierto? Porque acá eran varias partes, ¿cierto? Varias partes que estaban cediendo derechos a una hermana, ya en el caso que estamos viendo acá. Entonces también vemos, ¿cierto? Otro matrimonio por acá. Y ojo, que en caso de estar divorciado, ¿cierto? Además debe existir, como en este caso, fíjese, dice, certificado de matrimonio, los mismos datos que leímos arriba, ¿cierto? Circunscripción, perdón. ¿Dónde se verificó ese matrimonio? ¿Con qué número fue inscrito? ¿En qué año? El nombre del marido, ¿cierto? El nombre de la mujer y cuándo se celebró. Y fíjese que se agrega en este caso que se declaró el divorcio por sentencia del juzgado de familia, tanto, causa rol. Cuando les aparece, chiquillos, esto de la causa rol es un número que lleva cada caso, ¿cierto?, en los tribunales, ¿ya? La letra que está aquí adelante, donde yo veo la C, se refiere al tipo de causa que es, ¿ya? Generalmente las causas de divorcio llevan la letra C, ¿ya? Por eso esto vemos la letrita C acá adelante. El otro es el número y el otro es el año en que se verificó, ¿cierto? En este caso, el divorcio. Y si se fijan, se agrega, se ha declarado el divorcio del matrimonio de los titulares de la presente inscripción. Y el requirente, en este caso, es la persona que solicita la inscripción del divorcio en cierto, en el registro civil, porque acuérdense que además si doña Juanita llega y le dice, sí, no, yo tengo todo bien, yo me divorcié hace mucho tiempo. Ok, señora Juanita, pero lo más importante, ¿usted fue a subinscribir la sentencia de divorcio? Y usted le va a decir, pero no, ¿qué es eso? Si la abogada me dijo que fue a la audiencia y ya estuvo todo bien. No, pues, grave error, chicos y chicas. La sentencia de divorcio, si ustedes se fijan, acá dice fecha de subinscripción. Debe estar subinscrita en el registro civil. En este caso, ¿cierto? Se hizo el mismo año, ¿cierto? Fecha de emisión y el timbre, por supuesto, del registro civil. Debe subinscribirse, porque si no, lo único que hizo el abogado en cuestión fue a las audiencias, pero no hizo más lo importante que es inscribir ese divorcio, porque con el divorcio es el único momento en que se extinguen los derechos hereditarios entre las partes. Así de importante es el divorcio, chiquillos. ¿Ya? Entonces, súper importante, si esa consulta también les llega, sepan ustedes cómo, cierto, dar cuenta de dicha situación. ¿Ok? Bien. ¿Dudas hasta ahí, chicos, con lo que voy explicando o vamos con todo bien? Gracias, Paula, por pasar ahí su nombre. Ahí estamos mirando el chat. ¿Está clarito entonces como el agua? Bien, yo trato, insisto, prefiero de explicarles mostrando, ¿cierto? Algo en concreto que pasarlo todo tan abstracto porque creo que para ustedes también es mucho mejor así. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados? O sea, ya se presentaron los antecedentes, ya sea que el vendedor aportó, ¿cierto?, esta documentación, o sea que usted hizo el respectivo estudio de título. A eso se refiere este ítem. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este análisis detallado del historial de la propiedad? Número uno o letra A, siguiendo el apunte, que en el mejor escenario, por supuesto, que todo esté en perfectas condiciones. ¿Qué nos dice la ley acá?
Esto quiere decir que podrás estar tranquilo de que no va a aparecer un tercero diciéndote que tiene algún derecho sobre la propiedad que quieres comprar. El mejor escenario, y a propósito de esto, ¿alguien se acuerda? Porque había una situación en que se nos desordenaba todo el panorama respecto de la propiedad. Y había un concepto acá que se denominaba legalmente la evicción. ¿Alguien se acuerda a qué se refería a esto la ley? Nos acordamos de este concepto y yo le dije que era un tecnicismo que podía eventualmente ser consultado por sus clientes y era lo que usted también tenía que saber. ¿A qué se refiere esta evicción en materia de que, por supuesto, cierto, va a incidir en esta venta, porque nos va a desordenar esta paz y tranquilidad que nosotros teníamos, cierto, en este proceso? ¿A qué se refería esto de la evicción? ¿Alguien se acuerda? El que quiere lo escribe por chat. Si se siente mejor escribiendo que hablando, no hay ningún problema. ¿No es? ¿Nadie se acuerda de ese concepto? Bien, la evicción, chicos, es un concepto legal que por supuesto implica un procedimiento que se denomina el saneamiento de la evicción, ¿ok? ¿A qué se refiere este concepto? Básicamente a que en el evento de que se concrete una venta y esa propiedad tenga algún defecto que hace imposible su uso, por ejemplo, o que en caso de haberlo sabido el comprador, esa propiedad le habríamos puesto un precio pero mucho menor, puede eventualmente ejercer el derecho a anular la venta o a rebajar ese precio, ¿ok? Por supuesto que el concepto, ¿cierto?, de visión tiene que ver que en realidad no era tan buen estado en el cual se estaba vendiendo, ¿cierto? Este bien, sino que en realidad era tan importante ese defecto que podría eventualmente implicar que se anule esta venta. Entonces, así de importante, cuando les aparezca, ¿cierto?, este concepto de la evicción, ustedes inmediatamente asócielo a algún tipo de defecto que eventualmente podría, ¿cierto?, desaparecer el proceso o eventualmente provocar una rebaja en el precio, toda vez que se refiere, ¿cierto?, a una situación importante para este comprador. ¿Ok? Bien, entonces el primer escenario está todo en perfectas condiciones, no aparece nadie alegando nada extraño, terceros derechos, ¿cierto?, etcétera. Y el segundo escenario es que exista efectivamente, ¿cierto?, algún inconveniente. Tendrás la posibilidad de corregir dicha situación antes de concretar la compra o incluso desistirte de esta que pretendías realizar, ¿ya? Y aquí viene, por eso es tan importante, chiquillos, que el estudio de título sea completo. O sea, no basta, o sea, usted no va a ser malo por pedirle más antecedentes al cliente. Ojo con eso, porque de repente, claro, uno dice, oh, pucha, me encariñé con este cliente, yo de verdad, desde el fondo de mi corazón, quiero que todo esto salga por una taza de leche. Pero a veces simplemente con lo bien que le puede caer uno a la persona, no se puede y no hay que engañarlos. O sea, acá, don Pedrito, usted, fantástico que usted me trae todo el día, pero usted, insisto, le falta una parte de los derechos de la propiedad para que nosotros procedamos a esta venta, ¿ya? Si nos falta esa parte, don Pedrito, no hay que ilusionarnos, o sea, eso no se va a poder vender porque hay unos derechos ahí sueltos, volando, que no son de él, ¿cierto? Son de esta comunidad todavía, entonces, ¿cómo la vamos a vender? Si falta, ¿cierto?, que todavía don Pedrito reúna todos esos derechos en la misma persona, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿cierto? Conocer el estado, entregar una buena asesoría. Chicos, no se olviden las posiciones efectivas de las que hablamos.
Además de saber el concepto técnico que por supuesto usted terminando el curso lo debe manejar, ¿cierto? En términos generales, saber este concepto de que es un acto administrativo y además judicial, ¿cierto? Entender que esa posesión efectiva igual, ¿cierto? De la madre de don Pedrito, la tuvimos que haber llevado al conservador. Alguien la debió haber llevado. Si no, no tiene sentido, ¿cierto? Que nosotros pensemos con don Pedrito, ¿cierto? En hacer una venta si nos falta el origen, o sea, de dónde vienen los derechos de don Pedrito, ¿ya? Esa posesión efectiva debe también inscribirse al margen, ¿cierto? En este conservador debe actualizarse, ¿cierto? Dicha información del bien raíz. ¿Ya? Entonces, súper importante, usted no le miente al cliente esto de los reparos, usted explíquele que esto es muy normal, el reparo, no olvidar que puede venir de la entidad bancaria o del conservador de bienes raíces, ya los plazos son muy relativos, usted no le dé plazo en cuanto a los reparos, sobre todo del conservador, porque por supuesto que al banco, ¿cierto?, le interesa concretar la venta, ¿ya? Y puede ser que sea rápido, pero en realidad si el abogado del banco no es muy rapidito para sus cosas, ¿usted le va a dar un plazo a don Pedrito? No, porque al final se arriesga, que usted le va a decir, no, si en 2 semanas lo tenemos listo. No, usted no le puede decir eso, porque lo de los reparicitos es muy relativo. Y en el conservador existe el plazo, chicos. Ok, en un buen caso, sí, podría estar en 7 días, sí, hábiles, ojo, hábiles. En 7 días, sí, perfecto. Pero las posibilidades de que ese plazo puede extenderse aún más son, pero infinitas. O sea, usted piense de que usted fue a inscribir, ¿cierto?, ese reparo y puede salir un reparo del reparo. Entonces, esta cuestión, hasta que salga, ¿cierto?, en esa carátula, porque lo que lleva el conservador, chiquillos, cuando usted dice, ok, don Pedrito, tráigame el documento donde usted efectivamente, ¿cierto?, fue a inscribir los derechos del hermano este que nos quedaba pendiente. ¿Cómo se llama eso? El tecnicismo es la carátula que lleva el cierto conservador de bienes raíces, que básicamente es un número ya con el cual usted puede ver el seguimiento de esa inscripción. ¿Dónde lo va a ver? En sistema, en la página del conservador, ¿cierto? Correspondiente donde se encuentre el bien raíz. ¿Ok? Entonces, muy importante, como les digo, no dar plazo respecto de esta segunda situación, que es en el evento en que se arroje algún inconveniente. O sea, ¿existe algún antecedente que está faltando a don Pedrito? Don Pedrito entienda que usted no vamos a poder vender esta casa hasta que no esté inscrito correctamente en el conservador de bienes raíces los derechos que le cedió su hermano. Si no, usted no va a poder vender esto. ¿Ok? Bien. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Perfecto. Ya. Gracias ahí por responder, chiquillos. Bien. ¿Qué debo hacer una vez que el estudio de títulos que encargue está listo? Asumiendo que como primer paso se firmó una promesa de compraventa, instrumento que te permite asegurar un derecho de compra mientras espera el resultado del estudio de títulos, ¿ya? Por supuesto, acá hay una intención, ¿cierto?, de el acto promisorio, que es lo que es esencialmente esta promesa de compraventa. Una vez se te haya entregado y está ahí arrojado que está todo en perfectas condiciones, debes, letra A, firmar el contrato de compraventa. Debes coordinar con el vendedor para ir a firmar en alguna notaría. El vendedor, recuerden, o la persona que por mandato firme en representación de este vendedor. ¿Ok? Recuerden que para eso existe el mandato y el mandato lo vemos en todas las áreas básicas. Entonces, una vez que todo está ok, o sea, todo está en perfectas condiciones, nadie alegó derechos, procedo, ¿cierto?, a la firma del contrato de compra-venta, ¿ya? La notaría también sugiero yo siempre, ¿cierto?, que exista una notaría de confianza, ¿ya? Una notaría, uno siempre, ¿cierto?, se siente más cómodo. Yo en lo personal siempre trabajo con notarías de confianza porque creo que es súper importante, ¿cierto?, saber que todo se puede llevar en regla donde yo estoy generando el acto. ¿Ok?
Letra B, proceder a la realización, la inscripción ante el conservador de bienes raíces. Lo que ya hemos reiterado mucho en la clase del día de hoy. Debes llevar una copia del contrato de compra-venta que te dio el notario para que sea inscrito y de registro correspondiente que tú figuras como dueño. Claro, o sea, ya nosotros superamos, ¿cierto? Todos los reparos. Quedó cierto, usted hizo el seguimiento de esa carátula, que es el expediente, por así decirlo, que lleva el conservador, ¿ya? Y ya aparecen los derechos de don Pedrito, que hemos hablado, ¿cierto? De o sea, Pedrito ya subsanamos estos derechos del hermano que faltaba por ceder, y don Pedrito afortunadamente y finalmente aparece como dueño, ¿ya? Realizado todos estos pasos, eres el nuevo propietario, ¿ok? Bien. Y acá parece bastante pequeño el estudio de título. Vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito. Sí, pero se ve súper chiquitito. No se ve torcida la letra. Ya, pero en realidad es todo lo que hemos estado hablando, ¿cierto? En esta clase, chiquillos. Voy a bajar 100%. Bien. ¿Cuándo es útil un estudio de títulos? Una vez que hayas realizado la compra-venta tras cerciorarte, ¿cierto? Que si viene un tercero, podrá, ¿cierto? Aquí se me corrió el documento. Podrá tener el documento como evidencia, ¿ya? Entonces, súper importante, por supuesto, que va a quedar esa notificación, ¿cierto? Ese documento guardado. Es escritura pública, ¿cierto? Porque recuerden que todos estos actos implican escritura pública. En las próximas clases vamos a ver todo lo que implica, ¿cierto? Y en materia de conservador de bienes raíces, todas las instituciones que acá intervienen como, ¿cierto? Parte integrante de todo lo que tiene que ver en la compraventa de bienes raíces, ¿ok? Compraventa de arrendamiento, que es los principales contratos que ustedes van a ver. Bien. Uno, encabezamiento, donde se debe singularizar el inmueble y su propietario. Nombre completo, cédula de identidad, estado civil. En caso de ser mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, actuar en ejercicio de su patrimonio reservado. Artículo 150 del Código Civil, no se olvide. Ahora bien, si se actúa a través de mandatario, debe ir la información respecto de la escritura. ¿Dónde y cuándo se confirió el mandato? La notaría donde fue otorgada, las facultades que se le otorgaron y la vigencia del mismo. Recuerden que resulta que don Pedrito, ¿cierto? En esa sucesión hubo un solo hermano que se encargó de los trámites a través de un mandato. Resulta que esa notaría no existe. ¿Se acuerdan lo que había que hacer en ese caso? Cuando la notaría ya no existe y ustedes tienen esos documentos en el estudio de títulos, chiquillos. ¿Cómo tengo que hacerlo ahí? ¿Se acuerdan que lo hablamos en la clase anterior? Llegó don Pedrito con documentación y la notaría ya no existe. Desapareció del mapa. ¿Qué vamos a hacer? ¿O ahí nos quedamos sin generar la compraventa? ¿Hasta ahí nomás llegó el estudio de título? ¿O existía alguna opción, alguna solución a eso? ¿Se recuerdan de eso tan importante? Porque pasa, es muy común, pareciera que no, que es muy posible, pero en realidad eso puede pasar. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chiquillos? Ya, en esa situación, chicos, lo que vamos a solicitar es una copia en el archivero judicial, ¿ya?
es muy común que esto pase, ¿ya? Porque a veces es cierto, ustedes saben que la notaría desaparece, ¿ya? Pero no por eso va a significar que ese mandato ya no sirve. El mandato sirve, pero tenemos que buscarlo en algún lugar, ¿ya? Porque hay un mandato, o sea, las tres hermanas de don Pedrito, ¿cierto? Le dieron un mandato a una de ellas para que generara esto, ¿ya? Ese mandato existe, está vigente, pero como la notaría ya no existe, vamos a tener que pedir, ¿cierto?, que se actualice este mandato. Ya sé que es un trámite, por supuesto, que también se realiza por esta vía. ¿Ok? Bien, chiquillos, ahora vamos a hacer el break por mientras y volvemos con el resto de la clase. ¿Ya? Gracias a los que están presentes, no se preocupen, yo tomo la lista al final de la clase, así que ahí también tengo presente las pantallitas que veo en este momento. Gracias, Ya profe. chicos, 15 minutos y volvemos. Gracias.
Ya chicos, volvemos con la segunda y parte final de esta clase. Recuerden que la evaluación que va a quedar liberada ya es precisamente de los estudios de títulos, ¿ya? Recuerden que dijimos la clase pasada que los estudios de títulos estaban divididos, ¿cierto? Por cronograma en dos clases. Ya esta ya sería la última de estudio de títulos y la prueba va a quedar liberada, por supuesto, ¿cierto? A partir de el día de hoy hasta mañana, todo el día, hasta las 10 de la noche. ¿Ya? Profe, consulta. Dígame. ¿Cuándo van a liberar, o sea, las pruebas recuperativas que están pendientes que no puedo escucharlo bien? Sí, no se preocupe. Lo que pasa es que al final, ya por un tema de coordinación del curso, se va a liberar un periodo para que puedan rendir todas las que están pendientes, ¿ya? Pero una vez que se termine, digamos, las que están ya estipuladas por agenda, ya después se va a abrir ahí un plazo para que ustedes puedan rendir todo lo que está pendiente. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, ningún problema. Ya chicos, entonces no olvidar, en realidad, al menos las pruebas que he revisado, ¿cierto? Recuerden que hay otras evaluaciones que ahí es resorte de la otra profesora. Yo los tomé a partir de la tercera clase, así que obviamente me remito a lo que he revisado, ¿ya? Yo directamente con ustedes, el resto por supuesto lo verá ella, pero no han estado mal, ya solamente que hacer hincapié en estas actualizaciones de leyes que yo lo he estado, ¿cierto? Informando para que al momento de asesorar se tiene que notar que ustedes manejan también tecnicismo, ¿ya? Al menos, no, obviamente no se requiere algo jurídicamente tan amplio, pero sí al menos como lo hemos, ¿cierto? Conversado en las clases, yo ya les dije en las pruebas, al momento de revisar, de hacer las observaciones, he tratado de dejar la mejor indicación para que ustedes también puedan, ¿cierto?, no olvidar los conceptos importantes o la idea principal de lo que trataba esta pregunta de desarrollo. ¿Ok? Bien. Profesora, yo necesito dar las pruebas recuperativas. Ya, como le decía a Nuri, se va a dar un plazo ahí pendiente. Ahora, si lo quieren anticipar, lo tienen que hablar directamente por coordinación, porque entiendo que el plazo para habilitar va a ser para todos los que deban pruebas en el mismo plazo, digamos, ¿ya? Así que toda cualquier otra consulta, digamos, si quieren ahora ya realizarlo, por no sé, porque van a estar comprometidos de aquí a cuando termine el curso, ahí sí lo tendrían que hablar directamente con coordinación porque eso escapa, digamos, a mis facultades. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, pero han estado muy bien las pruebas, los felicito. En lo que a mí concierne, como les digo, desde que los tomé, no tengo mayores reparos que hacer, ¿ya? Así que eso, felicitarlos porque hay muchos que han usado mucho concepto jurídico y eso por supuesto, uno que es abogado le gusta cuando es bien ordenadito, ¿cierto? Se nota que si el que ha escuchado, ¿cierto? También se agradece. Yo sé que todos en esta hora del día estamos un poco, ¿cierto? Cansados, pero en realidad, todos, ¿cierto? Estamos tratando de hacer un sacrificio. Así que se agradece a los que han tratado de ponerle empeño en la parte de desarrollo de las pruebas, que igual es importante, como le digo, porque uno se da cuenta que puede asesorar con un poquito, cierto, un nivel un poquitito más elevado y eso igual es bueno, ¿ya? Y el que siente que le cuesta un poquito algún término jurídico, para eso es esta instancia. Hay palabras difíciles ya como la que dijimos recién, como la evicción. Hay un concepto que está muy de la mano con la evicción, que también lo pueden ver eventualmente a solicitud de algún cliente, que se denomina, ¿cierto?, los vicios redimitorios del bien, ¿ya? Lo que no estaba a la vista y eventualmente podría ser también que se tengan que indemnizar los perjuicios de esa persona, ¿ok? Entonces, todas esas palabras que consideren enredadas en las diapositivas, por supuesto que el momento para consultarlos es ahora. Después lo pueden googlear, por supuesto que sí. Pero si no los ven en el contexto que nosotros estamos hablando, también les va a quedar, ¿cierto?, una suerte de dudas y no van a saber acotarlo, ¿cierto?, a este contexto, porque recordamos que hay palabras legales, claro, por supuesto, muy amplias, pero es esta la área a la que ustedes, ¿cierto?, necesitan manejar y explicar bien. ¿Ok? Así que eso, chicos, pero por mi parte los felicito, al menos a mí me han gustado las Bien, seguimos entonces, chicos.
Acá la pregunta que yo enfocaba recién es como les decía, puede existir eventualmente una situación en la cual no exista, ¿cierto?, esta notaría o resulta que el mandato, ¿cierto?, de la hermana de don Pedrito, ¿cierto?, que existió, ¿cierto?, una voluntad de querer que esta otra hermana u otro hermano, ojo, estoy dando un ejemplo, ¿cierto?, puede ser tres hermanas, dos hermanos de don Pedrito, etcétera. Pero existió una voluntad de que, ok, le vamos a facultar a este tercero para que nos represente para, cierto, concretar esta venta, ¿ya? Sucede que, por ejemplo, este mandato resulta que ya, los hermanos lo hicieron el año 2022, ¿ya? Supongamos. ¿Antiguo para estos efectos? Sí, pues antiguo. Entonces, ¿qué le van a pedir en la notaría? ¿Qué le van a pedir a usted para que pueda concretar todo esto? Es que usted efectivamente pruebe que ese mandato está vigente. Ya por eso era mi pregunta recién, si alguien se acordaba, porque nosotros en algún momento lo nombramos, pero por supuesto a lo mejor quedó en esta clase que aparece por ahí, ¿cierto? Otra profesora por problemas técnicos. ¿Ya? A todo esto, estas cosas pasan, chiquillos. Yo entiendo que, por supuesto, puede causar molestia a alguno, pero hay cosas que a veces por tecnología simplemente no se pueden suplir, ¿ya? Así que les agradezco a los que comprendan y los que no los invito igual a que traten de comprender que en realidad de repente hay cosas técnicas que no hay cómo se puede arreglar en el momento, ¿ok? Bueno, entonces aquí les voy a mostrar, chiquillos, algo en el cual efectivamente, ¿cierto? Se da esta situación en particular y que se los quería mostrar. Ya, todos vemos lo que estoy viendo yo en pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Si se fijan, en este caso, ¿cierto? Se trataba de una comunidad hereditaria que existía, ¿cierto? En la quinta región, ¿ya? Archivero Judicial Viña del Mar. ¿Qué es lo que va a buscar el notario? Que este mandato de las personas, ¿cierto? Le dieron a esta hermana, a este hermano de don Pedrito para que lo represente, que esté vigente ese mandato, ¿ya? Acá se dio además de que este mandato era muy antiguo, o sea, del año 2022, además la notaría donde se había realizado, ¿cierto? Dicho mandato ya no existía. O sea, teníamos una doble problemática. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué dice acá? Archivero Judicial Viña del Mar. Certificación de vigencia. El conservador de bienes raíces y archivero judicial que suscribe certifica que al margen de la escritura matriz de fecha 25 de abril de 2022 de la notaría de esta ciudad de doña Natalia Valeria Ramírez Aranta, suplente de don Luis Enrique Fischer Yavar, repertorio tanto, cuando dice rep es el repertorio, ya que lleva la notaría, o sea, el orden y registro que ellos van a llevar, y que corresponde a mandato general otorgado por doña Carmen tanto tanto a doña tanto tanto. No existe anotación marginal alguna que indique que haya sido revocado. Ojo, otra palabra jurídica que les puede traer dolor de cabeza, que dice que no haya sido revocado, que no se dejó sin efecto ese mandato. O sea, no hay nada anotado al margen que indique que este mandato ya no lo va a tener, ¿cierto? Esta mandante, o sea, la hermana que va a representar al resto en la venta, ¿ya? Otra situación a saber para ustedes, cierto concepto jurídico, el mandato en estricto rigor tiene varias clasificaciones, pero ¿qué clasificación le debería interesar a usted, cierto, para efectos de concretar esta venta? El primero es un mandato general, que en este caso se da, cierto, en el documento que yo les estoy exhibiendo en este momento. ¿Qué significa eso? Un mandato general es un mandato, ¿ya? Un acto jurídico en el cual una persona le entrega a otra la representación, pero en varias instituciones, o sea, podría ser respecto de muchas solicitudes que pudieran existir, ¿ya? No existe algo específico en sí, ¿ok? Cuando existe algo específico, o sea, vamos a dar mandato específicamente para la venta de esta propiedad, que es lo que les interesa a ustedes. Eso se denomina un mandato especial. Ya no vamos a hablar de un mandato general, sino que de un mandato meramente especial, o sea, lo vamos a realizar
solo para ese efecto, para que doña Juanita represente a las hermanas respecto de la venta de esta propiedad que estaba en Viña del Mar. A eso se refiere. No olvidar, repito, cuando vea en general, se refiere, ¿cierto?, para varias actuaciones que va a realizar este tercero representando a otros. Pero cuando hablo de especial, solo respecto de un acto específico, en el caso que les concierne a ustedes, respecto de la venta específica de la propiedad. Y por supuesto, al ser un mandato especial, debe describirse, por supuesto, de qué propiedad estamos hablando. Porque recuerden que este mandato especial debe estar antes de la compraventa, debe existir antes, ¿ya? No después, debe existir antes, porque con ese mandato va a ir la señora Juanita en representación de sus hermanas a suscribir la compraventa, ¿ya? No puede ser al revés, no puede ser el mandato después de esto, ¿ok? Entonces es muy importante, ¿cierto?, conocer esos términos, ¿cierto?, jurídicos. Si se fijan nuevamente, acá vemos un código QR que por supuesto, si se fijan, verifique la validez total. Entonces, se escanea este código QR y se puede verificar que efectivamente ese documento es válido. Y por supuesto, al exhibir, ¿cierto?, esta problemática que teníamos que nos soluciona, ¿cierto?, el archivero judicial, al pedir, ¿cierto?, esta vigencia, o sea, que efectivamente nos sirve el mandato de la señora Juanita para suscribir esa compraventa en representación de las hermanas, ¿verdad? Por supuesto que debe insertarse el mandato original. Si se fijan, esta notaría Fisher, que a la fecha no existe, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros estamos buscando, que efectivamente se pueda, ¿cierto?, generar esta venta. En este caso, como les digo, no olvidar, no se compliquen tampoco la cabeza cuando vean mandato general o mandato especial. La única diferencia significa, ¿cierto?, que en el caso del general se refiere a varias situaciones en que este mandante podría representar, ¿cierto?, a sus hermanos, ¿ok? Perdón, el mandatario, el mandante es quien envía el negocio. Entonces, si se fijan, acá hay una descripción breve de lo que significaría este mandato general, sin limitación de sus facultades en todos los asuntos, juicios y negocios que actualmente tenga pendiente o le ocurran en lo sucesivo, de cualquier clase y naturaleza en los que el mandante sea dueño o tenga interés. Mandantes serán las hermanas de la señora Juanita. El mandatario serán, ¿cierto?, esas hermanas que están siendo representadas por la señora Juanita, ¿ok? Donde Ya. el mandante, o sea, las hermanas tengan interés, representación o parte ante toda persona natural o jurídica, sociedad, corporación, fundación, organismos fiscales, semifiscales y de administración autónoma, municipalidades, comerciales y especialmente ante las autoridades administrativas, judiciales, del trabajo y cualesquiera otras sin ninguna excepción, en lo cual todos los actos y contratos que el mandatario ejecute y celebre deberá tenerse expresamente del mismo modo que si lo hiciera la mandante personalmente. O sea, ratifique el acto, ¿cierto?, la señora Juanita y es tal cual lo hubiese celebrado, ¿cierto?, estas dos hermanas que le dieron, ¿cierto?, este mandato judicial. ¿Ok? En este caso, no olvidar, de manera general, o sea, no es para un negocio específico. En el caso, ¿cierto?, de las ventas de propiedades, como les digo, generalmente lo que se utiliza es un mandato de carácter especial. Usted debe describir ese bien. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuáles son los deslindes? ¿Quién es el actual, cierto, propietario? Para eso es un mandato especial, solo para efectos de ese negocio. ¿Ok? El mandato general, chicos, generalmente más para los propios abogados, ¿ya? Más que cuando tenemos una situación de una comunidad hereditaria. ¿Por qué? Porque por supuesto que si yo tengo un cliente en el cual no solamente tiene una problemática en el que vamos a hacer un tema cierto de posesión efectiva, sino que además tiene un juicio laboral donde yo lo voy a representar, efectivamente necesito, ¿cierto?, este mandato genérico, porque no será solo para ese efecto. ¿Ok? ¿Dudas respecto del mandato?
o que no se entiende esta figura cuando alguien es representado en materia de estudios de títulos. Efectivamente, cuando ustedes deban revisar ciertas estas escrituras públicas, o todo ok. Bien, vamos entonces, ¿cómo aquí? Bien, Uy, encabezamiento. Generalmente, ¿qué nos dice cierto la ley respecto del encabezamiento? O sea, aquí voy a singularizar el inmueble, dice la ley, y a su propietario, ¿ya? Ojo, que es muy importante, repito, la individualización, nombre completo, cédula de identidad, estado civil. Pregunta, alguien que sepa por ahí, ¿qué pasa si la clienta no está casada? ¿Lo puede probar con un certificado o solamente con testigos? tendrá que estar complicado. Actualmente, alguien habló por ahí, no sé si no la escuché o no tengo idea, pero ¿hay algún certificado o solamente lo tengo que hacer con testigo o una declaración jurada de que no estoy, por ejemplo, si no estuviera casada? ¿Un testigo, profe? Ya, y certificados tenemos. Si supongamos que la clienta le dice, no, yo no estoy casada. Yo tengo entendido que uno tiene que ir a la notaría a hacer el certificado de soltería, como que declara que uno está soltero con testigo. No sé si Ya, ese certificado será solo lo mismo. eso conoce usted, Nuri. Sí, no sé si será lo mismo. Ya. Además, chiquillos, además de eso, de lo que están señalando las compañeras, que por supuesto están en lo correcto, ¿verdad? También hay un certificado, ya que se puede extraer de la página del registro civil, que se denomina el certificado de no matrimonio, ya que equivale, ¿cierto?, a una declaración de soltería, pero por supuesto que es mucho más rápido. Ya usted también se lo puede pedir a la clienta, porque recuerden que está, claro, súper fácil sacar este certificado de matrimonio, pero no se entiende a saber, ¿cierto?, que existe este documento y además, ¿cierto?, va a ser parte de su estudio de títulos, ¿ya? Entonces, no olvidar, certificado de no matrimonio en el caso de que el cliente o la clienta le diga que en realidad no está casada, ¿cierto? Tenemos toda la documentación, pero en realidad vamos a tener que probar esto y no tiene testigo, etcétera. La forma más rápida, ¿cierto?, la vamos a hacer a través de este certificado de no matrimonio. ¿Y qué va a aparecer? Por supuesto que revisado los antecedentes, ¿cierto?, en el registro civil se puede verificar que la clienta, ¿cierto? Doña Juanita, no tiene ni vigente ni un matrimonio ni un acuerdo de unión civil, ¿cierto? Ambas instituciones deben cotejarse en la plataforma para que se entienda que no está ligada, ¿cierto?, a un tercero, a través de este vínculo, ¿cierto?, matrimonial o como conviviente civil, ¿ya? Bien, entonces Sí. el encabezamiento, chicos, siguiendo, ¿cierto? Respecto de la documentación en cuanto a su estructura de este estudio de títulos, primero se va a singularizar el inmueble y el propietario. No olvidar nombre completo, cédula de identidad, estado civil, ¿ya? Estado civil. Ahora bien, ojo que respecto de la clienta, supongamos que no le va a decir a usted que no esté casada, sino que se casó, pero con separación. ¿Cómo lo probábamos ahí? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo probábamos la calidad jurídica en ese caso? ¿El régimen de bienes del matrimonio? La cliente le dice, sí, yo me casé, pero con separación. Ok, ¿cómo lo vamos a probar? Puede ser, acuérdese que estamos hablando de generar, ¿cierto?, una venta o puede ser inclusive para el mandato que vaya a ser importante esa información. Porque recuerden que, por supuesto, ¿cierto?, en el mandato también va el estado civil de la persona. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar eso? ¿Se acuerdan? ¿O no nos acordamos, chicos? ¿No? Bien. Además, recuerden que esto es muy fácil de identificar, porque cuando tenemos un régimen que no es sociedad conyugal, va a aparecer, ¿cierto?, a pie de página del certificado de matrimonio. ¿Y qué va a aparecer? Una frase tal como,
En este acto, los contrayentes, ¿cierto?, pactaron el régimen de separación de bienes, ¿ya? Entonces va usted a permitir a través de, ¿cierto?, la exhibición de este certificado, ¿cierto?, de matrimonio, donde va a aparecer a pie de página cuál régimen, ¿cierto?, pudieron, ¿cierto?, contraer los comparecientes en el acto de matrimonio, ¿ok? Entonces, súper importante también que usted sepa. Ya sabe, ¿cierto? Ojo que estas cosas que yo les voy diciendo son súper importantes y son algo de la práctica, ¿ya? El que quiere, ¿cierto? Por supuesto, lo puede anotar, pero son para, a mi juicio, las cosas prácticas, ¿cierto? Son a veces un poquito más interesantes al momento de vernos enfrentados a algún tipo de problemática, así que el que quiera ir lo va anotando, le va a servir, créame que le va a servir mucho. Se lo digo yo, que lo que uno estudia, chiquillos, en la universidad es, yo diría, el 20% de lo que ve en la vida real. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá, o sea, por eso yo trato de aterrizar un poco, mostrar información, porque creo que no basta con que usted se sepa el contenido, sino que verlo de manera que al momento de visualizar algún tipo de información, usted por lo menos sepa relacionarlo e interpretarlo de alguna manera, ¿ya? Pero no que no nos quedemos dormidos, ¿cierto? En los laureles. No, a mí nunca me dijeron de qué se trataba esto. No sé qué es esa cláusula, yo no sé qué significa el 150. No, no puede pasar eso, ¿ok? Bien, eso por supuesto, el que quiere, como les digo, lo toma, es solo un consejo. Profe, disculpe, Entonces, ahora bien, disculpe. si se actúa a través del mandatario, debe ir la información respecto de la escritura, dónde y cuándo se confirió el mandato, la notaría que fue otorgada, las facultades que se le otorgaron y la vigencia del mismo, ¿ya? Si se fijan, toda la información, la que acabamos de ver recién a propósito de este problema que teníamos con esta clienta, ¿cierto? Donde el mandato estaba, ¿cierto? Realizado desde el año 2022 y resulta que nosotros estábamos gestionando algo el 2024. Entonces, obviamente teníamos doble problemática, o sea, está vigente este mandato, o sea, nos sirve actualmente para poder, ¿cierto?, generar esta venta o no nos sirve. Y por supuesto, el segundo problema es que la notaría no existía. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Solicitar, ¿cierto?, al archivero judicial un certificado de vigencia. O sea, esto efectivamente no sirve. ¿Bien? Bueno, número dos. Recuerden que estamos analizando cómo se va estructurando esto. ¿Ya? Ojo que cuando dice singularización del inmueble, por supuesto que van todos los datos, ¿ya? Deslindes, etcétera, ¿ya? O sea, lo más ordenado posible y además del propietario. O sea, dónde se origina, ¿cierto?, este título. Dos, la relación cronológica de los títulos examinados consiste en detallar, empezando por el dueño actual, a los sucesivos dueños del inmueble, indicando el título por el cual adquirieron la propiedad y su correspondiente inscripción. Letra A, cuando el título es traslaticio de dominio, ¿se acuerdan a lo que se refería con el título traslaticio de dominio? Otro concepto jurídico que les puede traer dolor de cabeza. ¿A qué se refería el traslaticio? ¿No? ¿O sí? ¿Alguien le vi la manito por ahí? No, nada. Bien, traslaticio de dominio que efectivamente me permite hacer la transferencia de un derecho. Por eso ahí dice entre paréntesis, compra-venta, ¿ya? Recuerden que en el caso del arrendamiento yo estoy transfiriendo el dominio de la propiedad, el arrendamiento o no. ¿Yo transfiero el dominio? No, ¿verdad? Evidentemente, estoy solamente dando, ¿cierto?, a un tercero para que utilice, ¿cierto?, la propiedad, para que goce de la propiedad, para que la use, pero no para que transfiera, ¿cierto?, este derecho a un tercero, ¿ya? Solamente existe, ¿cierto?, una calidad en que el tercero reconoce que el dueño es otro, pero igualmente está usando ese bien. No así al momento de hablar de traslaticio, que efectivamente nos sirve para transferir el dominio de una a otra persona. Ya a eso se refiere este concepto que igualmente
podría, ¿cierto?, darles dolor de cabeza, pero no se compliquen para eso. Eso nos indica la ley que significa el concepto. Bien, se indica la notaría en el que se otorgó el contrato y la forma en que se enteró el precio, ¿ok? Recuerden que muchas veces, lo hablamos al final de la clase anterior, existe esta posibilidad y es muy común que pidan esta escritura de cancelación del precio, ¿ya? Entonces, no se olviden que puede pedirse sí. En muchos casos yo inclusive lo encuentro un poco innecesario porque en realidad sí hay voluntad porque se va a discutir, ¿cierto?, la cancelación del precio. Pero es algo que igual eventualmente se puede pedir y para qué, ya lo explicamos. ¿Cómo se asegura el banco de que ningún tercero va a venir a querer, ¿cierto?, anular todo lo que se ha avanzado con esta venta? Efectivamente, ¿cierto? Ese riesgo, ¿cuándo ocurre? Cuando un tercero puede decir, ok, acá sabe que yo transferí mis derechos, pero a mí nadie me pagó. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y para subsanar eso, entonces, ¿cómo eliminamos ese problema automáticamente? Le va a pedir, ¿cierto?, la institución la escritura de cancelación de precio, donde por supuesto aparezca suscrito, ¿cierto?, cómo se enteró el pago de lo que se está transfiriendo. A eso se refiere esta escritura de cancelación. ¿Ok? Bien. Y letra B, cuando la propiedad se adquirió a través de una sucesión por causa de muerte, se cita la inscripción de la posesión efectiva, la del testamento si lo hubo, la especial de herencia, haciendo especial mención al pago o la exención del impuesto a la herencia. ¿Ya? Recuerden que en el caso de que una persona fallece, pueden existir dos opciones. Estas también otras dos palabras que les pueden traer dolor de cabeza. En Chile se habla, ¿cierto?, que una persona puede realizar un testamento, o sea, hay sucesión testada, o la persona no dejó absolutamente nada. En ese caso hablamos de la sucesión intestada, que no hay testamento, ¿ok? Si la persona dejó testamento, por supuesto que se va a proceder a un juicio, ¿cierto? Donde se va a solicitar esa apertura del testamento, ya donde probablemente va a existir, ¿cierto?, toda la mención a dicha propiedad. O eventualmente puede ser que la persona no dejó ningún tipo de testamento, pero resulta que el concepto legal que tenemos y que procede es la sucesión intestada, o sea, se van a aplicar las reglas generales en materia de sucesión. A eso se refiere, ¿ok? Bien, las escrituras se citan indicando su fecha, su nombre, puede ser permuta, cesión de derechos, compra-venta, permuta entendiéndose, ¿cierto?, el intercambio de bienes, cesión de derechos, el clásico ejemplo que hablábamos recién respecto de Pedrito y sus hermanos, y la compraventa en un escenario común y silvestre. Y jurisdicción territorial del notario. Ejemplo, Gerardo Zambrano adquirió esta propiedad por compra-venta otorgada en la Notaría de Santiago de don Sergio Valenzuela Solís el día 28 de abril del 2014. Si se fijan, ahí está bastante explicado, ¿cierto?, cómo, ¿cierto?, se está citando el nombre de la persona, cómo lo adquirió y dónde. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Quién, cómo y dónde? Eso es lo básico que debe estar. Bien. Las inscripciones se citan indicando la jurisdicción del conservador, el registro y el año en que se practicaron y la foja y número correspondiente. Ejemplo, dicha escritura se inscribió en el registro de propiedad y su rol de conservador de bienes raíces a fojas 2147, número 11 del año 2011. Ya esos son los registros que básicamente lleva el conservador. Importante, por supuesto, saber porque siempre el abogado generalmente pregunta, ok, ¿y esto se inscribió a fojas cuánto? Usted siempre que tiene que saber, ¿cierto?, afojas el número y el año en que don Pedrito le está diciendo, por ejemplo, que está todo actualizado. ¿Ok? Bien. Número 3. Las observaciones que sea menester formular respecto a la situación del inmueble.
En ella se deja constancia de los hechos que aparecen en los certificados correspondientes. Por ejemplo, si a la sociedad le afectan gravámenes y prohibiciones, si existen o no deudas de contribuciones o gastos comunes, en caso de departamento o casa en condominio, si la propiedad está afecta a expropiación municipal o cero. Por eso actualmente, ¿cierto? Se pide este certificado de no estar afecta a expropiación, ¿ok? Bien, y eso por supuesto, a ver, voy a ver si tengo uno por acá de no expropiación. No expropiación, no expropiación, servio. Bien. Aquí tengo, ¿cierto? Un informe de no expropiación. Es muy simple, ¿cierto? Se fija, también tiene la expresión del rol de avalúo, ¿cierto? Y con la fecha de la vigencia del certificado, ¿ok? Bien, y respecto, acá no está, y ojo, porque acá por supuesto a estas observaciones se refiere directamente a estos casos, por ejemplo, en que la propiedad tiene constituida a favor de un tercero el derecho de usufructo. ¿Por qué soy tan insistente con el usufructo, chiquillos? Porque cuando una propiedad está, cierto, afectada a algún tipo de limitación del dominio como el usufructo, este usufructo que constituyó doña Juanita a favor de su hijo, ¿ok? Por supuesto que ese, si lo hizo para toda la vida, va a tener siempre el uso y goce, pero solamente se podría vender la propiedad, ¿cierto? Con esa limitación, ¿ok? Por supuesto que eso puede traer algún problema y generalmente lo que se busca por este comprador es que la propiedad no esté afecta, pero a ningún tipo de gravamen, ya para que pueda comprar de manera pacífica y este tercero, ¿cierto?, se quede tranquilo respecto a lo que está adquiriendo, ¿ok? La conclusión, donde se dictamina si los títulos están o no ajustados a derecho, en este último caso, la forma de subsanar los reparos señalados, los reparos, o sea, le piden antecedentes, le piden que precise algo, etc. Aquí el abogado consigna sobre su firma el dictamen que le merecen los títulos. Esto es, si están o no ajustados a derecho. Si le merecen algún reparo, deberá precisarlo y subsanarlo. ¿Qué pasa en estos casos, chiquillos? Aparece, ok, observación concluyente, debajo, los títulos a juicio del profesional se encuentran conforme a derecho. Ahí está todo ok para vender la propiedad. Pero si no, se va a generar un acto que se llama, ¿cierto?, memo del reparo. Así se denomina cuando lo realiza la institución bancaria. El memo del reparo, memorándum del reparo. ¿Qué significa eso? Se va a estipular cuáles antecedentes están faltando para que se pueda subsanar esta situación y podamos, ¿cierto?, proceder a la venta, ¿ya? Entonces supongamos que teníamos todo ok y nos falta, ¿cierto?, este hermano de don Pedrito que él dijo que tenía todos los derechos cedidos, pero resulta que le faltó esta parte de él. ¿Qué va a decir, cierto, este estudio de títulos? No, a juicio de este profesional, cierto, faltarían los siguientes documentos, ¿ya? Y esto sería el memorándum, cierto, del reparo. O sea, ¿qué se debe necesitar para poder subsanar esta situación? ¿Ya? Existe, por supuesto, cierto, la indicación precisa de que para poder dar celeridad al procedimiento se haga lo antes posible, ya porque ustedes ya lo hablamos, ¿cierto? En materia conservatoria, esto es muy lento y podría alargar incluso meses, puede llegar hasta un año esta situación, ¿ok? Bien, entonces, acá tenemos en la diapositiva, ¿cierto? Si ustedes la van siguiendo, estudio de títulos, ¿ya? Indicación, informe de los títulos del inmueble de propiedad de don Pedrito, siguiendo con el ejemplo, ubicado en calle tanto tanto, número, comuna, provincia de la región D. Todo específicamente, cierto, señalado, correspondiente al número tanto, de la manzana tanto, del loteo, cuyo plano rola con el número tanto. Los planos, cierto, también van a arrojar un numerito y ese numerito debe estar en su estudio de títulos. Del conservador de bienes raíces, de dónde, de Coquimbo, de La Serena, del Paraíso, ¿dónde? ¿Ok?
Títulos de don. Acá también tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Don, en lo que está ahí en rayita, sería el nombre que es el dueño de la propiedad, indicada en el epígrafe que adquirió por compra de don tanto, según escritura de fecha tanto. ¿Se fijan? Indicación expresa de la fecha de la escritura y la notaría, ¿ok? Del registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Los deslindes, o sea, cuáles limitaciones, cierto, u orientaciones tiene la propiedad. ¿Qué tiene al norte? ¿Qué tiene al sur? Al oriente y al poniente. El precio de la venta fue la suma tanto, requisito esencial en un contrato de este tipo, que se estipule un precio, por supuesto, porque se está vendiendo algo y si no hay precio, afecta la validez, ¿cierto?, del contrato. Que se pagó con. ¿Cómo se pagó ese dinero? Importante, esto se pagó al contado, en dinero en efectivo y en cuanto a meses a plazo, con intereses, etc. En garantía de saldo de precio, la propiedad quedó hipotecada y se practicó la inscripción. La hipoteca, al igual que el usufructo, chiquillos, y todas las limitaciones al dominio, por supuesto que deben estar inscritas al margen de la propiedad. ¿Ok? La venta se hizo ad corpus. Otro tecnicismo legal. Ad corpus significa cuerpo cierto en materia jurídica. ¿Ya? O sea, se está vendiendo este bien específico. ¿Y qué se tiende a colocar también en las escrituras? Que la venta se hace ad corpus, o sea, respecto de este bien en el estado en que se encuentra, ¿ya? En conocimiento del tercero que lo está adquiriendo con todas sus limitaciones y prohibiciones, ¿ok? Bien. Bueno, a esto me remito a lo que ya les mostré en la escritura real, ¿cierto? No en el ejemplo. A la escritura de venta concurrió la cónyuge de él, ya sabemos, autorizando a su marido para enajenar, entendiéndose, chiquillos, que enajenar es en realidad en materia legal algo muy similar, ¿cierto?, a transferir. Por eso acá nos dice que está autorizando este cónyuge para que se pueda proceder, ¿cierto?, a esta venta, a esta enajenación del inmueble propiamente tal. ¿Ok? Y también aparece algo respecto del pago del saldo del precio adeudado, que también eventualmente, ¿cierto?, podría ser a través de una escritura pública en caso de que sea requerido, ¿cierto?, en este estudio de título. Por lo tanto, también van a tener que estar los datos de la fecha en que se, ¿cierto?, otorgó esa escritura, la fecha de otorgamiento, de el año, ¿cierto?, y el mes, por supuesto, cuál es el notario y además, ¿cierto?, de la comuna en cuestión. Bien, además, en este caso, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Que don Pedrito adquirió la propiedad referida por compra a la sociedad tanto, mismos datos, si se fijan, siempre es requerido los datos de la escritura, también del conservador. La sociedad referida se constituyó por escritura de fecha, datos de constitución de la sociedad en este caso, ¿ok? Todas las sociedades como se publican, después, ¿cierto? En el diario oficial nos emite un extracto. A eso se refiere este extractado acá de publicación. ¿Ok? Bien. También tenemos los títulos de la sociedad, ¿cierto? Muy cierto, similar a lo que ya hablamos recién. Y finalmente vemos que doña Juanita adquirió la propiedad mencionada por adjudicación de la herencia de don Pedrito, según escritura de partición. Claro, esto se refiere ya cuando existe, ¿cierto?, una adquisición del dominio, un título propiamente tal, a raíz de un juicio de partición. O sea, ya estamos hablando de que había tanto problema entre los herederos que lo único que les quedó es irse a un juicio de partición. Eso, chiquillos, ya es el peor escenario cuando ustedes tienen, ¿cierto?, una disputa, un cliente que le dice, sí, yo quiero vender esta propiedad, pero en realidad aquí nadie se pudo poner de acuerdo por la web. Lo único que les queda es irse, ¿cierto?, a un juicio de partición. ¿Bien? Bien. Conclusión del examen de todos y cada uno de los antecedentes puede concluirse que los títulos de la propiedad referida se encuentran aparentemente conforme a derecho, por lo que puede llevarse a cabo la operación de venta proyectada. Lugar, fecha, nombre y firma. Nota.
Si en los títulos se advierten determinados defectos o vicios, se los hará constar en la conclusión, indicando la corrección, la de que deberá hacerse en un tiempo prudente. Ojo que aquí dice tiempo prudente y se fijan, ¿no está dando un plazo? No, no nos está dando ningún plazo. Ya todo va a depender de caso a caso. En caso contrario, que es la excepción, se rechazan sin solución los títulos. ¿Ok? Bueno, y acá la posesión efectiva, por supuesto que se nos repite, ¿cierto? Y ya me remito a lo que ya vimos en la clase anterior. ¿Dudas, chiquillos, con lo que hablamos en la clase del día de hoy? ¿O está todo claro como el agua? Hoy día traté de hacerlo, ¿cierto? Más realista, mostrando la información, porque en realidad les traté de mostrar lo más importante que hemos hablado en la clase de estudio de títulos, que les podría generar algún problema de interpretación, ¿cierto? De aterrizar la materia, que es, a mi juicio, cómo autoriza el cónyuge en una escritura, que es necesario para que usted, por supuesto, asesore de manera correcta a la señora Juanita. Además, lo del patrimonio reservado, ¿cierto? ¿Y qué pasa, cierto, cuando existe un tercero? O sea, vamos a delegar a uno solo de los hermanos para que represente, ¿cierto?, al resto en esta venta. ¿Qué es la situación de este mandato que dijimos que podía ser general, en el caso que yo le mostré, pero perfectamente también podría estar redactado en términos de un mandato especial de venta? O sea, solo para efectos de realizar ese acto de venta de transferencia del bien raíz, tal como si lo hubiese, ¿cierto?, presentado en ese acto, ¿cierto?, todas las hermanas de la señora Juanita, en el ejemplo que dimos recién. ¿Dudas, chicos, hasta ahí? ¿O todo bien? Bien, profe. Harto concepto. Perfecto, ya. Trato yo, chiquillo, eso, me gusta reiterar lo relevante. Así que por supuesto que el que dice, pucha, la profe repite todo el rato, pero créanme que en algún momento le van a saltar estos conceptos y me los van a agradecer. ¿Ya? Bien, chiquillos, voy a comenzar a pasar la lista porque nos quedan 4 minutitos según el reloj de la oficina que estoy mirando, así que vamos a comenzar con la lista. Bueno. Mm. Ya, Eduardo Álvarez, Presente, profe. gracias. ¿Me escucha? Paola Barraza, no sé si Paola ahí me contestó. Ah, no, Paola hoy día no vi. Hoy día al agua, Paola. Ya, Carlos Bay, Geraldine del Pino, Paula Farías, ella la vi presente. Javiera Fernández, Presente. muchas gracias. Lorena Garcés, hoy día faltó Lorena. Lorena ha estado todas las clases, hoy día faltó. Bien. Marvin Gutiérrez, Vanessa Lagos, Presente, profe. gracias Vanessa. Nuri, la vi recién porque preguntó recién, o sea, aportó algo en Sí, la clase. acá, presente. Joana Orellana, hoy día faltó Joana. Buenaldo, al agua Buenaldo, y Sandra, que la vi también presente, chiquillos. Presente, profe. Muchas gracias. Ya, chiquillos, entonces por hoy entiendo que no hay dudas. Recuerden que analizamos los aspectos, ¿cierto?, más importantes al respecto del estudio de títulos y por supuesto es lo que se va a evaluar, ¿cierto?, en lo que va a quedar en sistema, ¿ya? Recuerden que, bueno, yo voy a subir, sí, espero que no haya ningún problema técnico. No, hasta el momento va todo bien, así que no debería haber ningún tipo de problema para subir la clase, ¿ya? Yo la voy a subir en un ratito más para que estén ahí los que puedan verla más ratito, mañana y durante el día, como quieran.
Pero los términos generales, como les decía, no cambian en realidad independiente del docente que esté explicando. Ya siempre se va a evaluar lo mismo, que son generalidades. Todas las otras cosas se pueden, ¿cierto?, conversar, pero no son parte de la estructura primordial o principal de la materia. Eso, chicos, buenas noches a todos, que descansen, que estén muy bien y nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Gracias, profe. Ya, chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien.